tercera edad, como ya hemos visto dentro de los objetivos, sí, el principal objetivo es darle la mayor independencia de desenvolvimiento cotidiano, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es fortalecer todo cuanto pueda hacer por sí mismo la persona de la tercera edad y de esta manera, sí, proporcionarle una vejez tranquila, independiente y que además sea una etapa que vaya a vivirla en plenitud, ¿sí? Y no pues al revés. Es verdad que localmente eh, pues eso tal vez se aleja de la realidad. Sin embargo, la formación que estamos recibiendo es para poder concentrar todas las herramientas, todos los medios posibles para que nosotros podamos proponer, como ya dijimos en el primer tema, ¿no? Si recuerdan ustedes, proponer actividades, acciones o proponer proyectos, programas para poder ofertar un espacio de actividad física a la persona de la tercera edad. Entonces, ¿esto en qué se va a traducir? Principalmente se va a traducir en que, en dos cosas. Por una parte, el profesional de la actividad física va a generar su propio empleo, va a generar una fuerte fuente de ingreso, pero también, por otra parte, va a proporcionar eh, un, una, un, digamos, un ascenso en la calidad de vida de las personas de la tercera edad. ¿Sí? ¿De qué manera? Ya de por sí sabemos que la actividad física va a mejorar sí, los componentes fisiológicos, psicológicos y morfofuncionales de la persona. Por tanto, entonces vamos a ayudar a elevar la calidad de vida. Entonces, el ejercicio físico como tal, ya programado, ya sistematizado, adecuadamente dosificado, entonces ayuda a un mejor control y a una mejor evaluación de la actividad, de la, perdón, de la condición física a partir de la actividad física y en este caso del ejercicio físico, porque como ya dijimos, cuando hablamos de Cuando hablamos de ejercicio, estamos hablando de una actividad física que está adecuadamente planificada, ¿sí? Y también que está sistematizada. Quiere decir que tiene, pues, disposición temporal y espacial para poder realizarla, ¿no? Entonces, en la sesión, generalmente nosotros tenemos el calentamiento. Y en el inicio de la sesión prácticamente contemplamos como parte principal, es decir, en el inicio de la sesión, la parte fundamental sería el calentamiento, en el inicio de la sesión. Pero tenemos que nosotros también justificar al grupo de personas mayores por qué se va a desarrollar ese proceso enseñanza-aprendizaje dentro del ejercicio físico. Es decir, que debemos dar a conocer el objetivo de esa sesión, ¿sí? Vamos a, pues, mejorar, por decir, ¿no? Por ejemplo, vamos a mejorar el consumo máximo de oxígeno o si no, vamos a mejorar la resistencia aeróbica de cada uno de ustedes o por decir, vamos en esta sesión, vamos a trabajar la fuerza de resistencia a partir de un circuito, ¿no? Entonces, eso va a tonificar la musculatura del tren superior. Ah, ya, muy bien. Entonces, de esa manera, nosotros justificamos al grupo de mayores el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Así también como las acciones que se van a llevar a cabo, es decir, como ya les dije, ir mencionando qué cosas vamos a ir desarrollando. Eso es parte del inicio de sesión, ¿no? Entonces, dentro del inicio de sesión, nosotros tenemos como punto fuerte el calentamiento.
pero también debe estar, dicho de otra forma, ¿no? La charla que se les da previamente y para motivar, eh, para estimular, mejor dicho, y de esta manera que se vayan motivando las personas de la tercera edad, ¿no? Entonces, el profesional trata de indagar también a qué nivel conocen respecto a lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, después de decirles, tenemos este objetivo, vamos a trabajar esto, quiénes conocen respecto a esto o quiénes han trabajado. Entonces, eso también es una parte de motivar, una parte de estimular, mejor dicho. El estímulo es externo y la motivación es interna. Entonces, se estimula y así van respondiendo. Entonces, cada uno se va motivando, ¿no? Entonces, también se crean expectativas en nuestras personas de la tercera edad. ¿Cómo se traduce esto? De la siguiente manera, ¿no? Entonces, en el momento en que nosotros les decimos cuál es el objetivo de la sesión, qué es lo que vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar, y también preguntándoles quiénes ya conocen o quiénes ya han trabajado, se crea expectativas, es decir, que se abre el interés por realizar ese trabajo. Por tanto, ¿sí? Se incrementa la acción participativa, ¿no? Dentro de lo que es el inicio de sesión, ¿ya? Entonces, el calentamiento se puede entender como el conjunto de ejercicios que se realizan previo a toda actividad física en la que el esfuerzo debe ser un poco, sí, paulatino, incrementando de manera paulatina, como ya habíamos visto, pero también debe ser superior a su desempeño cotidiano y normal, ¿ya? O sea que debemos tomar los signos vitales para poder evidenciar si realmente está surtiendo efecto el conjunto de ejercicios que se están aplicando para estimular los diferentes sistemas. Bien. Bueno, entonces, este calentamiento sabemos todos que se realiza con el fin de prevenir lesiones a nivel articular, a nivel muscular, principalmente, ¿no? Entonces, en la fase inicial se trata de preparar al organismo tanto de manera física como emocionalmente para el trabajo que va a realizar posteriormente. Se menciona emocionalmente porque ya en edades ya más superiores, hablando principalmente de la tercera edad, entonces ya cuesta más realizar actividad física y dentro del propio esfuerzo y también dentro de lo que se llama el tolerar la carga de entrenamiento, ¿no? No es igual que uno de ustedes realice, por ejemplo, yo les digo así con la experiencia al ver a las personas del centro San Juan, por ejemplo, realizar 15 polichinelas, ustedes lo van a hacer sin mayor problema, ¿no? Y es más, ni se van a despeinar. Pero las personas de la tercera edad, realizar 15 polichinelas, o sea, es un ejercicio contraindicado, ya les diré. Pero tratar de que realicen 5 polichinelas es mucho, es mucho. Ahí se está trabajando lo que es el sistema aeróbico, aunque por el tiempo que se emplea, tal vez no, pero sí hay un compromiso de carga, de autocarga con el propio peso y las articulaciones y la columna vertebral que va a tolerar prácticamente la autocarga, ¿no? Entonces, por otra parte, la coordinación, la agilidad mental, la velocidad mental, ya habíamos visto que una de las consecuencias del envejecimiento
es que el sistema nervioso también sufre ya un cierto letargo, un cierto retraso en la información que viaja, ¿sí? Por la sinapsis neuronal, ¿no? Entonces, esto quiere decir que la información eléctrica que viaja desde el sistema nervioso central hasta el músculo para estimular el movimiento demora más de lo que demoraba cuando una persona es joven. Por eso mismo, entonces realiza el calentamiento, ¿no? Ya les dije, para poder evitar las lesiones, ¿no? Entonces, este calentamiento debe hacerse al principio con lentitud y se debe ir aumentando en intensidad hasta lograr un ritmo cardíaco más o menos adecuado, ¿no? A las exigencias de la fase principal. Esto les indico porque ya hemos visto el manejo de frecuencia cardíaca y de volumen de consumo de VO2 max y ya estamos en la capacidad de poder elaborar tablas propias, ¿sí? Tablas propias. Entonces, el trabajo que vamos a asignar justamente tiene que ver con esto. Y lo vamos a hacer con nuestro curso, con el curso. Todos se van a prestar datos. Bien, pero ya lo voy a ir diciendo, ¿no? Entonces, tenemos que acondicionar todo el organismo. Estamos hablando de los pulmones, del corazón, de los músculos, la circulación, ¿no? Y paulatinamente ir adicionando la intensidad hasta lograr el ritmo cardíaco adecuado para la futura exigencia, ¿no? A su vez, se debe conseguir también retardar la fatiga y disminuir el riesgo de lesiones. Y para poder retardar la fatiga, es importante, por ejemplo, es importante, les decía, trabajar y dar el descanso adecuado, pero a su vez, este descanso nos sirve no solamente para hacer una recuperación, sino para oxigenar el músculo. Ustedes saben que la fatiga muscular o la acumulación del ácido láctico se produce cuando no existe suficiente oxígeno en el músculo y el intercambio entre anhídrido carbónico y oxígeno es desequilibrado. No existe una homeostasis adecuada entre lo que es la liberación de moléculas de anhídrido carbónico y la concentración de moléculas de oxígeno para poder ventilar el músculo. Entonces, cuando realizamos los descansos, pues se oxigena también el músculo, se va bajando el ritmo Tengo una pregunta. cardíaco. Sí, adelante. ¿El tiempo de descanso después del ejercicio cuánto sería? ¿O hay que depender qué ejercicio lo tomas a la persona mayor? Sí, ya habíamos visto esto, ¿no es cierto? Ya habíamos visto hace dos clases, pero a ver, por ejemplo, dentro del el trabajo de resistencia aeróbica, o mejor dicho, ya lo que hemos visto puntualmente, el trabajo de fuerza de resistencia. Sí, se dice que se debe trabajar entre 7 y 9 repeticiones cuando estamos en un periodo, sí, de adaptación. Y cuando estamos en un periodo de desarrollo, entonces tenemos que trabajar entre 11 o 12 repeticiones. Entonces, después de realizar este trabajo, se sugiere que se dé un tiempo de recuperación de hasta 2 minutos, pero sí no hay una receta específica porque está en dependencia, sí, del progreso, uno, del progreso de la persona de la tercera edad, dos, de la condición inicial, tres, de la respuesta cardíaca que muestra y pues cuatro, de la adaptación que se ha realizado previamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, les digo, si en el calentamiento, que más o menos oscila entre 5 y 15 minutos, ya cuando estamos trabajando en una parte, en un periodo de desarrollo, entonces la frecuencia cardíaca sube
¿sí? De manera abrupta, es decir, muy rápido, ¿ya? Y demora mucho en bajar, entonces con esta persona tendríamos que tener cuidado respecto al tiempo de recuperación. Si, si la frecuencia cardíaca demora mucho tiempo en volver por lo menos al 60-70%, entonces tenemos que ir dándole mayor tiempo de recuperación. Para poder determinar esto, se puede utilizar un test, ¿sí? El test de Ruffier-Dixon o el test de Ruffier-Dixon abreviado para saber cuál es el índice de recuperación adecuado, ¿no? Entonces, no hay un tiempo determinado. Ahora, en resistencia aeróbica, si trabajamos 10 minutos, por lo menos tenemos que dar 5 minutos para poder trabajar otros 10 minutos, ¿sí? Si estamos trabajando, por decir, alrededor de la plaza, caminata, ¿sí? Al ritmo que que marque un 70% en relación a la frecuencia cardíaca. Entonces, después de trabajar esos 10 minutos, ¿sí? Podemos descansar 3 minutos. ¿Por qué? Porque hemos solamente exigido 70%. Pero si trabajamos en un 80, ¿sí? por ciento, entonces por lo menos la mitad del tiempo que se ha trabajado, ¿no? Entonces es importante, pero también tienes razón, porque la actividad que se realiza es fundamental para darle el periodo de descanso. Si hacemos un juego cooperativo en el cual la intensidad no es tan elevada, entonces un minuto, minuto y medio de recuperación ya nos sirve para poder cambiar a otra actividad. Está bien, gracias. Cristian. Listo, no, pues con gusto siempre. El calentamiento debe ser lo más individualizado posible, marcándonos el propio ritmo de aumento o disminución de la intensidad de los ejercicios. Estos han de tener un carácter general, global, ¿no? Activando en primer lugar el sistema circulatorio y el sistema respiratorio y en último lugar el muscular, ¿no? Entonces, por eso la intensidad tiene que ir de menos a más hasta llegar a calentar la parte muscular. Los ejercicios tienen que ser de baja intensidad y las repeticiones no deben ser excesivas, ¿sí? Entonces, para poder ir iniciando de manera paulatina. Esto nos va a permitir no realizar muchas pausas también, ¿no? Entonces, es recomendable, es decir, la pausa es importante, sí, pero no interrumpir en el calentamiento, o sea, después de un ejercicio, pausa, después de, no, sino que no se va a lograr el objetivo de llegar a calentar lo que son los sistemas, lo que son, sí, el aparato locomotor. Entonces, no dar tantas pausas en el calentamiento. ¿Por qué? No, porque ustedes me podrían decir, pero se está contradiciendo si es importante la pausa. Es cierto, pero es cierto, importante la pausa, pero en tanto y cuanto la intensidad, ¿sí? Y el volumen sean también exigentes, ¿no? Sean exigentes. Entonces, la intensidad, estamos diciendo en el calentamiento, que es baja y las repeticiones no son excesivas, entonces después de un ejercicio podemos hacer otro y otro y llegar a un momento, después de unos 5 ejercicios, ya recién una breve pausa, ¿no? Entonces, ya ir subiendo de manera gradual, ¿no? Entonces, el calentamiento tiene que considerarse como un ejercicio preliminar, ¿ya? Y no como un acondicionamiento, o sea, físico, general, sino que ejercicios preliminares, ¿no? Preliminares más o menos parecidos a los que vamos a realizar. Bueno, principalmente esto se maneja dentro de lo que es el uso de móviles o algún otro material, ¿no? Pero lo importante es no agotar en la etapa principal, en la parte principal de lo que es la sesión.
el calentamiento no tiene que obviar el componente que está relacionado a la activación, ¿no? O sea, a la dinámica, a la dinamización, ¿sí? De, de la sesión, ¿sí? Entonces, quiere decir esto que tenemos que tomar en cuenta nosotros actividad aeróbica que ayude a elevar la temperatura corporal y pues pueda provocar de alguna manera ¿sí? La calistenia hasta con una media intensidad, más o menos. Por ejemplo, si es que tuviésemos un trabajo de bicicleta estática, puede ser, carrera suave, andar a ritmo vivo, algún juego grupal, por parejas, sí, alguna de esas tareas, ejercicios estáticos también pueden ser, ejercicios con desplazamiento, entre otros, ¿no? También tiene que estar presente lo que es la movilización de las grandes articulaciones, ¿sí? Como por ejemplo, rotaciones, extensiones, flexiones, pero tenemos que llevar a cierto orden, ¿no? Que favorezca estos movimientos para favorecer también los segmentos corporales, ¿sí? Entonces es importante también dentro de los tips para evitar la fatiga muscular, realizar o hacer participar a, en este caso, si estamos trabajando los miembros superiores, ¿sí? A ambos, ¿no? A ambos. Y ir alternando, si es que el ejercicio lo permite, o ir trabajando o de manera conjunta, también provocando lo que es la coordinación dinámica general. Entonces, el calentamiento específico también sería, estaría dentro de lo que es el calentamiento, que es concentrarse sobre los músculos y articulaciones que corresponden a la parte del cuerpo que se va a utilizar en mayor medida, ¿sí? Entonces, hay un movimiento con todo el cuerpo, sí, pero también un poquito más calentamos, por decir, el tren inferior, que es lo que vamos a concentrar en la parte principal, ¿no? Mm, de nuestra sesión. Entonces, entre los efectos del calentamiento, ya conocemos nosotros, debemos esperar que el músculo caliente adecuadamente, ¿no? Y pues active lo que es el aumento de elasticidad, también su velocidad de contracción y la fuerza presente en el músculo, ¿no? Entonces también hay que mejorar el proceso neuromuscular, es decir, predisponer al sistema nervioso central para reaccionar ante los estímulos y de esa manera provocar una mejor coordinación motriz. También se debe iniciar adecuadamente lo que es la distribución del flujo sanguíneo. Y esto va a permitir la oxigenación de los músculos para poder propiciar esta redistribución. Entonces, ¿qué es lo importante, no? Tal vez apegarnos a algunas leyes de la psicomotricidad, ¿no? Como es céfalo-caudal y próximo-distal, ¿no? Entonces, céfalo-caudal quiere decir que pues podemos empezar de los segmentos que están más alejados a la cabeza, ¿no? En este caso, entre la cintura, ¿sí? La cintura y, por decir, las rodillas, ¿cuál está más próximo a la cabeza? ¿Puedo volver a repetir la pregunta, licenciado, por favor? Entre la cintura, ¿sí? La cintura pélvica, ¿sí? Y las rodillas, ¿cuál de estos segmentos está más cerca a la cabeza?
¿Nadie? La cintura. Sí, correcto, ¿no? Entonces, y entre la cintura escapular y la cintura pélvica, ¿cuál está más próxima a la cabeza? La cintura escapular. Escapular. Exacto. Bien, bien. Entonces, a eso se refiere cuando podemos usar algunas leyes de la psicomotricidad. Céfalo-caudal y próximo distal. Cuando se refiere a céfalo-caudal, entonces en este caso, en el calentamiento, se sugiere empezar de los segmentos que están más lejos de la cabeza o más lejos, en este caso, del corazón, para que así se estimule la irrigación sanguínea hasta los vasos capilares que están más alejados y estos puedan ser alimentados con oxígeno. Ustedes saben que cuando se realiza actividad física, entonces van aumentando los capilares, ¿sí?, sanguíneos y los vasos capilares. Por lo tanto, hay mayor oxigenación en los músculos. Y si hay mayor oxigenación, entonces va a haber también menor concentración de sustancias, sí, tal vez que no son buenas para el cuerpo, como el anhídrido carbónico. Entonces, la actividad física provoca también la creación de nuevos capilares y vasos sanguíneos. Por lo tanto, eso se va a traducir en bienestar para nuestros adultos mayores. Entonces es interesante en el calentamiento realizar de lo que está más lejos del cuerpo primero y después ir acercando, ¿no? Entonces tal vez los miembros inferiores ir calentando, después los superiores, ya la cintura, el cuello, ¿sí? Los hombros, entonces ya se acerca al corazón. Y próximo distal quiere decir que nosotros una vez que ya estemos calientes, entonces, o que ya hayamos logrado la irrigación sanguínea adecuada en las personas de la tercera edad, pues mejorar ya la coordinación. Entonces, eso quiere decir de los segmentos más próximos. En este caso, puedo empezar hombro, codo, muñeca, dedos, ¿sí? O puedo empezar cintura, ¿sí? Cintura, rodillas, tobillos y pues pie, ¿ya? Y dedos del pie. ¿Listo? ¿No? Entonces, de esa forma ir también apoyándonos en estos tips. También hay algo importante, ¿no? Lo que les decía, la vasodilatación de los capilares. Esto también va a favorecer a la transpiración, por lo tanto va a eliminar lo que es, sí, ciertamente las sales, sí, que se deben renovar con iones como son el magnesio, el sodio, el potasio y el fósforo, principalmente para la contracción muscular, ¿no? Y el calcio. Entonces también aumenta la intensidad y la profundidad de la respiración, de la intensidad de respiración, y esto hace que pues la actividad no se realice con deuda de oxígeno. Entonces, el volumen total inspirado de oxígeno puede ir también aumentando conforme a la actividad que se le dé a la persona de la tercera edad. Bien, hasta aquí si tienen alguna pregunta, la reunión ya va a finalizar. Miren, y solamente hablando del calentamiento. Hola, creo que todos lo han dejado ahí encendido y se han ido. Dice Alicia una pregunta. Adelante. Él tiene una duda, ¿no? De respecto al el motivación emocional que nos dijo, que una persona mayor, mayormente por la edad que tiene, hay que motivarle emocionalmente. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa si la persona mayor en su edad de juventud ha tenido una vida de actividad y hoy en día sigue motivada? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer más que siga con eso o agarre más emoción a la práctica de actividad física? O sea que una persona en su juventud ha tenido una vida activa, ¿sí? ¿Eso me dices? Sí, Oh, ya. y
Bien, a partir de las premisas necesarias justamente para poder desarrollar un calentamiento, tenemos dos componentes importantes dentro del calentamiento, que son la activación, animación y la movilidad articular. Dentro de la activación, animación, comprende no todas esas tareas que están encaminadas a aumentar la temperatura mediante actividades dinámicas. A ver, una persona que ha realizado actividad física en su juventud va a tener mayor probabilidad de hábitos respecto a la continuidad desde de realización de actividad física o de ejercicio físico. Porque al tener un profesional, digamos, un guía, alguien que oriente la actividad, se va a ver motivado más, ¿sí? O sea, a su favor, porque el estímulo ya de por sí está. Miren, hacer actividad de manera individual, ¿sí? Cuesta, ¿no? Cuesta. Ya con un amigo o ya con un grupo, ya es mucho mejor, ¿no? Es mucho mejor, porque nosotros, o sea, las personas somos, ¿cómo les digo? Por naturaleza, ¿sí? Seres sociales. Y necesitamos, pues, de marcarnos retos, de marcarnos metas, de proponernos objetivos para ir desarrollando ciertas actividades, ciertas tareas. Entonces, una persona que ha realizado actividad física o ejercicio físico en su edad de adulto joven, por supuesto, va a estar mucho más amplio y va a ser más receptivo y se va a adherir eh, con mayor facilidad a un programa de entrenamiento o a un programa de ejercicio físico. Entonces, si hay que motivar, perdón, hay que darle estímulos para que se motive más, sí se le puede hacer. ¿Cómo? Con lo que se llama los refuerzos positivos, ¿no? Entonces también, por ejemplo, a una persona que está realizando un trabajo que sabemos que lo hizo antes, entonces decirle, ¿no? Don José, ¿sí? Don José, qué bien que lo hace. Seguramente usted era una bala, ¿no? Cuando era joven así. O si no, lo hacía muy bien. O, ya me imagino cómo se ha debido desempeñar si ahora lo hace así. O sea, listo, esas palabras, como les digo, somos seres sociables, ¿sí? Entonces, pues van a ayudar a motivar a todas las personas, ¿no? Nosotros mismos, todos, cuando nos dicen algo positivo de nosotros mismos, entonces estamos motivados. Bien, Está bien, Lice. bien. Estimados, entonces, si tienen cualquier duda respecto al trabajo para el día viernes, vayan escribiendo. Yo voy a responder, voy a demorar, pero voy a responder, ¿sí? Es que con, humildemente les digo, también tengo otras actividades y realmente a veces uno no puede estar pegado de la computadora, estimados, o del celular. Yo por lo menos al día agarro mi celular tal vez una vez y reviso los mensajes que tengo y ahí me siento para responder porque Ah, respondo desde la computadora, ¿ya? para llegar. Lice, le pediría una cosita más, por favor. Adelante, ¿cómo no? La verdad estoy muy preocupado, ¿no? Por mi nota, más que todo, no sé, los demás de mis compañeros. Quería saber o quería que nos mande al grupo que tenemos del curso cómo están siendo calificadas nuestras tareas que hemos realizado, que nos dio en estas clases virtuales en este tiempo de cuarentena.